Es un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa legal del canal CNC Medellín. El día de hoy estaremos con el doctor Germán Guerrero, que nos hablará de la ley de borrón y cuenta nueva, que en estos momentos se encuentra en la Corte Constitucional para su validación. Así que, doctor Guerrero, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos de qué trata esta ley de borrón y cuenta nueva. Bueno, muchas gracias, Stephanie, por la invitación, y a todos los televidentes de Canal CNC Medellín, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ese tema de borrón y cuenta nueva es una ley aprobada en el Congreso de la República. Cuando digo Congreso es porque pasó los debates respectivos en Cámara de Representantes y en el Senado, y posteriormente se enviaron esas gacetas a la Corte Constitucional para su revisión. Aquí se hace un control previo a que esta norma entre en vigencia, y posteriormente a la revisión de la Corte Constitucional se tendrá que pasar entonces dicha normatividad a sanción presidencial, que no es nada menos ni nada más que la firma del presidente. Ley de borrón y cuenta nueva presupone entonces una modificación y una adición a lo que se conoce hoy día como la Ley de Habeas Data, que es la Ley 1266 del año 2008. Esta Ley de Habeas Data pues tiene sendos vacíos que esta normatividad que se ha bautizado, que se ha conocido como borrón y cuenta nueva, pues los está entrando a suplir. Y como te digo, algunas cositas también las está entrando a modificar. Entonces, borrón y cuenta nueva, para que de una vez entremos en el contexto, no significa, no es que le van a perdonar las deudas, que mal haría entonces el legislador en meterse casi que en los bolsillos de los acreedores y decirle no, esa plática se perdió. Eso no es ley de borrón y cuenta nueva, más por el contrario, es unos beneficios en cuanto al término máximo de sanción que consagra la norma para poder usted limpiar ese historial que se encuentra manchado en las centrales de riesgo, llámese Datacrédito, TransUnion, que es el antiguo Cifin, o Procrédito. Entonces eso es borrón y cuenta nueva, va a otorgar como unas reglas de juego más exactas en cuanto al tema de los reportes negativos, y digamos que de ahí radica el beneficio para que nuevamente las personas puedan reactivar su capacidad crediticia y nuevamente puedan acceder a créditos bancarios, máximo en esta situación que nos encontramos pues en Colombia y en el mundo, que es el tema de la pandemia, que muchas personas no tienen recursos económicos y como también tienen reportes negativos, pues difícilmente pueden acceder a un crédito que les permita nuevamente reactivarse económicamente. Muy bien, doctor Guerrero. Entonces, ahí no me surge como una duda de lo que usted decía, que la ley de borrón y cuenta nueva no se iba a meter en los bolsillos de los acreedores. Esto es, no, esta ley no significa que vayan a desaparecer las deudas y que volvamos a empezar, sino entonces habla sobre un tema de habeas data. Entonces, cuéntenos cuáles serían esos beneficios que va a traer esta nueva ley de borrón y cuenta nueva. Bueno, el tema es de la siguiente forma. La ley no puede, bajo ningún pretexto o digamos capricho del legislador, entrar a meterse a los bolsillos de los acreedores. Esto jamás sucedería en la legislación colombiana, porque uno de los pilares o fundamentos bajo los cuales se construye el Estado Social de Derecho en el que decimos que vivimos, pues es el respeto a la propiedad privada. De ahí que también se tenga que respetar todo el tema económico de los particulares y de los contratos que han celebrado. De hecho, el mismo artículo 1602 del Código de Comercio, del Código Civil, perdón, establece, señala, manifiesta que el contrato es ley para las partes. Mal haría entonces el legislador en sacar una ley diciendo, venga, aquí vamos a hacer como que no ha pasado nada. De ahí que lo he catalogado en múltiples entrevistas como la mal llamada ley de borrón y cuenta nueva, porque no es que se vayan a borrar las deudas, y la gente a veces piensa que es eso, es que se va a, digámoslo así, se va a quitar el tiempo máximo de sanción y también se va a quitar el tiempo máximo de estar reportado aunque la persona no haya pagado. En cuanto a la respuesta a su pregunta, Stephanie, que manifestabas que cuáles eran como los beneficios o cuáles eran esos cambios. En cuanto a la ley de borrón y cuenta nueva, hay que manifestar que lo que se debatió en el Congreso de la República, había una iniciativa que decía que había que bajar el tiempo máximo de sanción que en la actualidad, según ley 1266 del año 2008, es el doble del tiempo en que haya permanecido la persona en mora sin que ese doble del tiempo supere 4 años. Ejemplo, una persona duró en mora 2 años, ¿cuánto podrá ser reportado? Después del pago o declarada la prescripción, pues 4 años. Que la persona duró reportada y estuvo en la central de riesgo por 6 años, porque en 6 años no pagó, entonces ¿cuánto podrá estar reportada? No 12 por ser el doble del tiempo, sino que en ese caso tendría que estar reportada por 4 años como máximo. ¿Por qué?
porque es el doble del tiempo sin que supere los 4 años. Entonces se estuvo debatiendo en el Congreso de la República bajar ese término de sanción después del pago o después de declarada la prescripción, que es un medio de extinción de las obligaciones, de máximo 2 años y ya no ser 4. Eso no prosperó y dijo el Congreso de la República, se mantiene en los 4 años. Es decir, que lo que vendría se mantendría el tiempo máximo de sanción de 4 años como tiempo máximo y el doble del tiempo de la mora, y reitero, sin que supere esos 4 años. Beneficios. En la actualidad, en el artículo 12 de la Ley 1266 del año 2008 de Ley de Habeas Data, establece con claridad de que las personas, antes de ser reportadas negativamente, se les tiene que comunicar con 20 días calendario de anticipación al reporte para que esta persona pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción. Porque acontece que muchas personas están siendo reportadas negativamente en las centrales de riesgo por deudas bagatelas, deudas de 10.000, de 20.000, de 30.000 pesos, que ni siquiera un cobro prejurídico les han adelantado, y cuando las personas van y verifican y dicen no le podemos dar un crédito, no le podemos prestar porque usted se encuentra reportado negativamente, estas personas no tenían conocimiento de ello. Entonces la ley 1266 del año 2008, ley actual de Habeas Data, en el artículo 12 señala que se le tiene que hacer una comunicación previa al reporte. Ahora, con ley de borrón y cuenta nueva, se tendrán que intentar en deudas bagatelas, es decir, deudas que sean los montos económicos inferiores al 15% de un salario mínimo, algo así como en la actualidad, porque pues, el salario mínimo sube cada año, algo así como 132.600 pesos. Entonces, deudas que sean inferiores a este monto, se tendrán que realizar 2 comunicaciones y no solamente una, como señala la actual ley de Habeas Data, en el entendido de que la persona pueda conocer de que se encuentra deudando un monto económico X o Y, porque en muchas oportunidades las personas consideran que ya están al día y las empresas muchas veces, ni queda huevo y reitero, no le hacen el cobro prejurídico y les manchan el historial financiero, condenándolos a tener un tiempo de sanción después del pago o después de declarar la prescripción, en el que no podrán entonces reactivar su vida crediticia económica. Entonces, uno de los beneficios tiene que ver directamente con doble comunicación en los casos en que las deudas sean inferiores al 15% de un salario mínimo. Adicionalmente, la ley actual de Habeas Data no establece un término para poder reportar negativamente a una persona. Por consiguiente, si una persona entró en mora, lo pueden reportar al año o al día siguiente, o lo podrán reportar a los 3 meses, o a los 3 años, o a los 4 años. La ley no establece un término en el cual se deberá hacer dicho reporte. Ahora, con ley de borrón y cuenta nueva, el tiempo máximo en el cual podrán adelantar este tipo de reportes negativos en las centrales de riesgo es de 18 meses. Ya la ley le puso una talanquera a ese tipo de entidades que tenían como medio de coacción y de presión al pago de las obligaciones un término legal de 18 meses como tiempo máximo para poder adelantar este tipo de reportes negativos en las centrales de riesgo, contados a partir de ¿cuándo? Contados a partir de que la persona entre en mora en esa obligación económica. También nos establece esta nueva normatividad, ley de borrón y cuenta nueva, que ahora ya se podrá acceder a las consultas en las centrales de riesgo, Datacrédito, Procrédito, TransUnion, que reitero es el antiguo Cifin, de manera completamente gratis. En la actualidad este tipo de empresas, que son empresas privadas, que son bancos de información, que a su vez son provistos de toda esa información por parte de las fuentes de información que son entidades financieras, empresas comerciales, la ferretería de don Pedrito, la pastelería de la señora Teresa, todo ese tipo de entidades. Cuando ellos prestan, usted les firma normalmente una autorización para ser consultado y para ser reportado. Esa autorización también puede ser por vía telefónica, porque también hay contratos verbales. En ese tipo de situaciones ellos podrán entonces consultar y reportar, y entonces estas empresas, como fuentes de información, mandan toda esa información al banco de información, que es la central de riesgo, ya mencioné cuáles, y entonces esas centrales de riesgo ahorita se tienen que dar a conocer a los titulares de la información, es decir, a todos los colombianos, esa información que reposa sobre nosotros de manera gratuita. Algunas entidades, como por ejemplo Datacrédito, pues permite consultar gratuitamente, pero también tiene una versión paga. Obviamente la versión paga es una versión pues más avanzada, y la versión gratuita pues es una versión que solamente nos permite conocer ciertas cositas. Entonces digamos que este también sería un triunfo de la llamada ley de borrón y cuenta nueva. También personas que se encuentran en este momento afrontando la sanción, supóngase que una persona pagó hace 4 meses, pero venía con una deuda de hace 8 años. Entonces, si se pagó hace 4 meses, ¿cuánto sería el tiempo de sanción? 4 años.
¿cierto? Y de los 4 años ya lleva ¿cuánto? 4 meses. Pues la ley de borrón y cuenta nueva establece que una vez entrada en vigencia dicha norma, quienes hayan pagado con anterioridad solamente deberán afrontar 6 meses, contados desde el pago, 6 meses, para poder salir del reporte negativo. O entrada en vigencia de la ley de borrón y cuenta nueva, la persona que haga el pago, entonces estará por 6 meses desde esa entrada en vigencia. ¿Por qué hago esa manifestación? Porque las leyes tienen efectos hacia el futuro, pero esta ley nos dice que quienes hayan pagado con anterioridad a entrada en vigencia de la ley de borrón y cuenta nueva y no hayan soportado los 6 meses, entonces desde el momento del pago, así no haya estado en vigencia la ley, desde el momento del pago se contarán 6 meses. O habiendo pasado ya los 6 meses y entrada en vigencia la ley de borrón y cuenta nueva, en ese caso saldría inmediatamente del reporte negativo y esto permitiría nuevamente reactivar esa posibilidad de acceder a créditos, es decir, lo que los que están con la normatividad, que fueron los ponentes, el senador Barguil y el senador Velasco, ellos dicen palabras técnicas, la democratización del crédito. Entonces, básicamente, pues son como algunos de los beneficios que nos traería la ley de borrón y cuenta nueva. Bueno, ha sido muy importante todo lo que nos ha venido explicando el doctor Germán Guerrero y el que las personas tengan presente que la ley de borrón y cuenta nueva es una modificación a lo que era o lo que es actualmente aún la ley de habeas data. Es una modificación y una adición. Es modificación y adición. Imagínense que en esas adiciones y modificaciones también trae otro beneficio la actual, la norma que vendría, que es la de borrón y cuenta nueva, y es lo siguiente: en la actualidad, ley de habeas data nos dice si una persona no estuvo realizando pagos a las obligaciones y dejó eso así, quieto, desde el momento del reporte, 14 años ha pasado, 14 años, a los 14 años se le puede solicitar que se dé la aplicación a la caducidad de dicho dato negativo y sacarlo del reporte negativo. La ley de borrón y cuenta nueva nos diría, ya no hay que esperar 14 años, usted no pagó, saldrá a los 8 años de dicho reporte negativo, es decir, está bajando el término de caducidad en los casos en que las personas no paguen, el término de caducidad lo baja de 14 a 8 años. Y a los 8 años, si no pagó, a los 8 años tiene que salir del reporte negativo. Eso por mandato entonces legal de una ley estatutaria que sería la ley de habeas data modificada por ley de borrón y cuenta nueva. Pero ojo, una cosa es la caducidad del reporte negativo y otra cosa es la prescripción de la obligación. Que la gente no entienda entonces que es que a los 8 años ya prescribió la obligación, no. A los 8 años entonces con ley de borrón y cuenta nueva tendrían que quitarle el reporte negativo. Pero por caducidad. Por caducidad, o sea, sale el reporte negativo pero la deuda sigue vigente. Exactamente, entonces digamos cualquier cosa con esta ley de borrón y cuenta nueva, que estamos hablando de que puede salir del reporte por el tema de la caducidad, pero la deuda sigue vigente y muchas personas entran a confundir lo que es el reporte negativo en alguna central de riesgo y la deuda. Hablemos un poco de qué se puede hacer con el tema de las deudas cuando por algún motivo se ha dado la prescripción. ¿Cuál es el mecanismo entonces en ese caso? Bueno, lo que pasa es que ese es un tema largo, y es un tema largo porque existen diferentes tipos de deuda, pero someramente vamos a entrar a hablar de que existen deudas civiles, deudas comerciales, deudas que son pues netamente de temas de hacienda, son temas de impuestos, otros que tienen que ver con temas de fotomultas o fotocompariendo, es decir, con el tránsito, pues cada uno de ellos tiene unos términos de prescripción que a su vez se da siempre y cuando exista exigibilidad de la obligación y adicionalmente que exista inacción por parte del acreedor en el cobro de sus acreencias. Por ejemplo, en el caso de los temas de multas, en los temas de impuestos, se interrumpen términos con los mandamientos de pago. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las obligaciones civiles, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, me quedaste debiendo una plata, esos tipos de obligaciones prescriben a los 10 años, dice el artículo 2536 del Código Civil que se contarán 5 años para la acción ejecutiva y una vez que pasaron esos 5 años, como no iniciaste la acción ejecutiva dentro del término legal, se degradará en una posibilidad de hacer una demanda ordinaria para cobrar por otros 5 años, o sea que en total serían 10 años en las obligaciones civiles. En las obligaciones comerciales, el Código de Comercio, lo que son pagarés, letras, pues las reglas son 3 años desde la exigibilidad de dicho título o valor, lo dice el artículo 789 de dicho código, es decir, Código de Comercio. Y en lo que tiene que ver con las fotomultas, comparendos, porque es diferente fotomulta o fotocomparendo o fotodetección a un comparendo manual, también nos señala la normatividad, que la ley 769 del año 2002, modificada a su vez por la 383 del año 2010 y por la 1843 del año 2017, nos dice que son
3 años, pero en esos 3 años también se pueden adelantar el mandamiento de pago, interrumpir los términos y nuevamente encontrar un término. Entonces, en cuanto a las obligaciones, en cuanto a temas tributarios e impuestos, pues el estatuto tributario nos establece un término de 5 años, que también se puede interrumpir entonces con un mandamiento de pago. En ese caso, pues nuevamente se contará un término inicialmente manifestado. Así que en cada caso en particular hay que determinar, Stephanie, directamente si se ha desarrollado o no se ha desarrollado una interrupción del mandamiento de pago, porque como habíamos iniciado dicho tema, manifestando de que en ese tipo de situaciones se requiere tiempo más inacción. No es que, es que llevo con la deuda 15 años, es que llevo con una multa 5 años, es que llevo con una obligación civil 7 años y entonces ya prescribió. No, no funciona de esa forma. Se requiere que pase el tiempo más la inacción por parte del acreedor. Y parecería increíble, Stephanie, que entidades bancarias, entidades financieras, con deudas de 200 y 300 millones de pesos han llegado a la oficina, casos en los que nunca han accionado y los títulos valores han empezado a contar términos, títulos valores que han hecho exigibles. De hecho, antiguamente tenían unos títulos sin directamente tener una carta de instrucciones y esos títulos ya venían con unas fechas determinadas. Han estado llegando ese tipo de títulos valores a los cuales es completamente posible iniciar acciones o demandas para la prescripción de dichas obligaciones. Así que cada caso en particular va a ser necesario analizar entonces el título valor o el documento que se haya firmado, porque reitero, pues no siempre van a ser títulos valores, puede ser un contrato en los casos civiles, y en el caso de los reportes negativos, pues entrar a analizar los mismos, porque las personas pueden estar en las centrales de riesgo reportados tanto positiva como negativamente, y señala la ley de Habeas Data que los reportes negativos tendrán una vigencia, no pueden estar por toda la vida, de ahí que exista la caducidad, y también nos señala que los reportes positivos estarán por toda la vida. Bueno, es muy importante lo que nos venía diciendo el doctor Germán Guerrero, porque él nos hablaba que con la ley que va a entrar de borrón y cuenta nueva, el término para que se haga el reporte ya tendrá que ser de 18 meses a partir del momento en que se entró en mora. En esa fecha, en esos términos, el acreedor hace el reporte en la central de riesgo. En la actualidad no existe dicho término, entonces digamos cualquier cosa, un banco, una central de créditos tiene un pagaré que ya hizo exigible, o sea, lo llenó y ya está prescrito, entonces sabe que de entrada no puede ir a demandar porque obviamente se podrá excepcionar la prescripción. En estos casos, estos bancos teniendo la deuda sin poderla demandar, podrán, digamos, como cualquier cosa, amenazar coaccionar a la persona para que pague, diciendo que en caso tal de que no lo haga, la va a reportar a la central de riesgo. Es totalmente viable, pero con esta ley de borrón y cuenta nueva... Con esta ley les pone la talanquera, le dice, si usted no me reportó a mí la persona negativamente en los 18 meses siguientes a la mora, ya no lo puedes hacer. Y habiéndolo de pronto reportado a los 8 años por tardar, esa persona podrá solicitar que sea aplicada la caducidad de dicho reporte negativo y lo tienen que sacar. Entonces, ¿de dónde echan mano? Pues si el título valor no tienen ya título de valor porque se ha degradado por lo mismo, por el tema de la prescripción que hay que solicitar. Eso no es, se pasó el tiempo, eso ya está prescrito, esto ya no tiene nada que hacer, no hay que solicitarlo. Este tema es un tema rogado, hay casos en los cuales la solicitud se puede hacer por vía de derecho de petición, ya hemos mencionado en diferentes videos de nuestro canal de YouTube en cuáles sí y en cuáles no, porque hay unos casos por vía de derecho de petición que se han sacado y hemos mostrado los resultados a nuestros consumidores pues, audiovisuales. Y hay otros casos en los cuales sí toca por vía de demanda. Entonces hay casos en los cuales será entonces por petición, otros por demanda, pero sí o sí hay que solicitarla. Automáticamente la Secretaría de Tránsito, automáticamente Hacienda, en el municipio que corresponda, en el que usted se encuentre, en el cual usted le esté debiendo, o el banco no van a decir, sí, no, esto está prescrito, entonces no lo va a cobrar. No funciona de esa forma. Y pues muy importante la anotación que hace Stephanie en cuanto al término máximo de sanción, porque es una gran ventaja que traería ley de borrón y cuenta nueva para las personas que se encuentran coaccionadas con el tema de los reportes negativos y que en múltiples oportunidades también hay que analizar, Stephanie, que si bien es cierto, esa entidad pudo haber demandado, eso es muy cierto, que la entidad pudo haber demandado, pues ese tipo de registro de demanda los vamos a encontrar en la plataforma de la rama judicial. Algunos municipios se encuentran ahí, digamos, con la información en la rama, otros no. Los municipios, pues las grandes ciudades sí. Y en ese tipo de situaciones podemos verificar
qué pasó con la demanda, porque también el hecho de que lo hayan demandado no significa que la demanda se encuentre activa. Imagínense una persona que no tuvo bienes que le puedan embargar, secuestrar, rematar durante 2, 3, 4, 5, 10 años. El abogado que inició la demanda, pues muy seguramente también se pudo haber descuidado con la demanda, y llegan casos en cantidad que, aunque el abogado de la entidad financiera presentó la demanda, cumplió con todos los requisitos de admisión. Hasta se llegó a sentencia. Se llegó a sentencia, pero el abogado por allá se descuidó. Entonces le aplicaron por allá el 317 del Código Penal del Proceso, que nos habla del desistimiento tácito. Y ahí, por más que quisieran sacar el título, pues título que ya tuvo que haberlo llenado para poder demandar, ya no podrían volver a demandar, que era lo que vos señalabas ahorita, y lo cual es muy importante hacer manifestación, que mucha gente a veces sin conocer qué pasó con la demanda, entonces le dicen, yo soy una persona generosa, vamos a hacer una cosa, aunque yo ya lo demandé, le voy a dar una nueva oportunidad a usted, fírmeme este documento y entonces ya aquí le va a perdonar intereses o le va a perdonar X cantidad de intereses. Para revivirlo. Y eso, para revivir la deuda. Entonces es muy importante previamente a firmar cualquier documento o hacer cualquier manifestación con dichas acreedores o dichas entidades, pues asesorarse por parte de un abogado, asesorarse por alguien que conozca, para verificar el estado de dicha obligación o el estado de la demanda y tomar la mejor decisión a su caso en particular. Bueno, doctor Germán Guerrero, muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos brindó el día de hoy. Y a ustedes, síganos en nuestras redes sociales como Guerrero Abogados y Vértice Legal, y los esperamos en un próximo programa.